Hola familia, muy buenas. Bienvenidos a todos otra vez en este tiempo y vamos a seguir con nuestro estudio hoy acerca de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Bien? Y nada, pues como he dicho, bienvenidos a todos y a todas en este día de invierno súper frío. Bueno, pues vamos a orar, en primer lugar, pero como siempre me gusta ver si se escucha y se ve bien. ¿Lo escucháis bien? ¿Lo veis bien? ¿Qué me decís? Ahí estoy viendo a ver si se escribe, alguien comenta. Supongo que sí, sí. Normalmente casi nunca hay algún... Vale, perfecto, todo se ve bien y pues vamos a empezar este tiempo y gracias a todos los que estáis ahí, que os conectáis. Yo sé que son momentos complicados, ahora hay que si se sale por la tarde, que si estamos en casa, que si estamos tomando la merienda, que si nos llama alguien, que si los niños, entiendo que no es como en invierno, que ahí había mucha gente que se conectaban en directo. Ahora es un poquito diferente, pero agradezco a todos los que estáis ahí y también a los demás que lo van a ver después en otro día, en otro momento. Bueno, pues vamos a orar y vamos a poner, como siempre, este tiempo delante de Dios. Querido Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por los regalos que tú nos das cada día, Señor. La vida, el amor, la familia, el trabajo, la salud, tantas cosas, Señor, de las que a veces no somos conscientes. Gracias por esas bendiciones que tú nos das cada día. Gracias por tu cuidado cada día, por tu protección cada día y por las muchas cosas que tú haces a nuestro favor en tu providencia, en tu soberanía, por nosotros cada día, Señor. Te alabamos, te honramos, te glorificamos, te exaltamos en esta tarde, Señor, y te rogamos, Señor, como siempre, que tú seas glorificado y exaltado. Bendice este tiempo, Señor, y danos entendimiento de tu palabra para poder vivirlas y ponerla en práctica, Señor. Gracias por cada hermano mío. Bendice a la iglesia. Bendice a Nueva Vida, a Utrera, a toda tu iglesia en el mundo entero, Señor. Y pon tu mano sobre cada miembro, sobre cada persona que es miembro de esa iglesia, Señor. Tu iglesia universal. Que nos reunimos en tu iglesia local, Señor. Gracias, Señor, por las cosas maravillosas que tú haces, Señor. Bendice este tiempo mucho, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, pues seguimos con el estudio acerca de la doctrina que estamos estudiando acerca de la palabra de Dios. Y lo último que hemos visto, si recordáis, durante la semana anterior y también durante la anterior semana, durante 2 semanas, hemos visto que la Biblia es la fuente de la verdad. Hemos visto que la Biblia no solamente es la fuente de la verdad, sino que la Biblia produce gozo. Hemos visto que la Biblia es la fuente de la victoria. Hemos visto también que la Biblia es la fuente del crecimiento espiritual. También hemos visto que la Biblia es la fuente de lo que la Iglesia debe de beber y de comer y de vivir. Y también hemos visto que la Biblia es la fuente de la armonía familiar, que tanto debemos de hablar en los días que vivimos, de enseñar los días que vivimos y de ejemplarizar en los días que vivimos acerca del tema de la familia. Hoy quería compartir con vosotros, después de llegado a todo esto, llevamos ya varias semanas con el tema de la doctrina, de la palabra de Dios, y me gustaría que habiendo recorrido, creo que un largo trecho y todavía nos queda, me gustaría que hagamos un parón, en un sentido, aunque es lo mismo, vamos a seguir la misma línea, pero hagamos un parón y nos contestemos una pregunta. La pregunta es, ¿yo memorizo la palabra de Dios? Esa es la pregunta. Es una pregunta concreta. Como veis, no es una pregunta difícil.
no es una pregunta para llevarnos, como tantas veces nos gusta, tener controversia los unos con los otros. Solamente es, yo memorizo la palabra de Dios y te estoy preguntando a ti. Igual que yo debo de responderme también a esa misma pregunta. ¿Memorizamos la palabra de Dios? ¿Somos personas que dedicamos un tiempo a memorizar las escrituras? Porque a mí me parece que es muy importante. En muy pocas ocasiones se habla de este tema, de la memorización de la palabra de Dios. A lo menos se habla de alguna forma, digamos, relativa a algún texto, cuando se comparte algo de la escritura, nos dice, bueno, pues tenemos que memorizar. Yo lo he dicho en muchas ocasiones en mi vida, pero entiendo que es un tema que muchas veces lo dejamos un poco apartado, porque a lo mejor no nos gusta mucho o es un poco ingrato eso de memorizar, dedicar esfuerzo, con todas las tareas que tenemos, con todas las cosas que tenemos, ahora memorizar otra cosa más, en este caso como es la palabra de Dios. Pero desde mi punto de vista creo que es muy importante que memoricemos la palabra de Dios. No, hasta no hace mucho, la mayoría de los creyentes, incluso de aquellos que no tenían, que no sabían leer o escribir, tenían también en su mente, tenían almacenada también la palabra de Dios, aunque no la podían leer, pero se la sabían porque alguien se lo repetía, etcétera. Hasta no hace mucho, los niños en nuestras escuelas dominicales también conocían y memorizaban la palabra de Dios. No las historias en sí, sino memorizar textos bíblicos. Conocer las historias está muy bien, conocer las cosas está muy bien, pero el memorizar los textos bíblicos, hasta hace relativamente poco también lo sabían los niños. Sin embargo, hoy en día yo lo que observo es que hay como una especie de páramo, como una especie de desierto en ese sentido. Creo que hay poquita gente que memorice la palabra y yo lo doy por mi propia experiencia, porque cuando tenemos los estudios bíblicos, y espero que dentro de poco, bueno, no sé cuándo, pero espero que dentro de poco volvamos a tener los estudios bíblicos presenciales, y a veces he mandado versículos de memoria y cuando he preguntado eran 1, 2, 3 los que se lo sabían. Y normalmente ese mismo día se lo aprendía de memoria algunos también, para salir del paso. Veo que hay una falta, no solamente entre nosotros, sino a nivel mundial, una falta de, por lo menos en la Iglesia en Occidente, de lo que es darnos cuenta de la importancia de memorizar la palabra de Dios. Y personalmente creo que es muy importante. Y creo que la Biblia nos habla mucho acerca también, que ahora veremos, acerca de la importancia de memorizar. Pero antes, permitirme daros un pequeño testimonio personal. Cuando yo conocí al Señor, yo tenía tanta hambre de la palabra de Dios, me fascinaba tanto la palabra de Dios, que una de las cosas que hice fue memorizar la palabra de Dios. Y durante un tiempo yo empecé a memorizar versículos, y llegó un momento en que apunté casi 200 versículos de memoria, porque dedicaba tiempo, también era más joven, dedicaba tiempo a memorizar la palabra de Dios y llegué a aprenderme casi 200 versículos de memoria. Con el paso del tiempo, claro, esos casi 200 versículos, pues a lo mejor van desapareciendo o ya no te acuerdas bien, pero están ahí, a lo largo de mi vida han estado ahí. Después de ese tiempo, ya no memoricé tantos versículos, he memorizado versículos en cosas puntuales, doctrinas puntuales, textos puntuales, pero el beneficio espiritual que yo tuve cuando memoricé esos versículos, ahí quedan y siguen estando ahí, porque me sigue viniendo, en momentos muy concretos, me sigue viniendo esa palabra que en aquel momento, hace 40 y tantos años, pues memoricé. Así que en ese sentido puedo decir la importancia, a nivel personal, la importancia de memorizar la palabra. Ahora, la escritura también da una serie de argumentos para memorizar la palabra de Dios. Lo primero es, memorizamos la palabra de Dios porque Dios lo manda. Ya está. Memorizamos la palabra de Dios porque Dios lo manda. Mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 7. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 7, dice así. Este es un texto que también leímos la semana pasada, si recordáis. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 7,
Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y fíjate ahora, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Fijaros que nos está diciendo que los padres israelitas tenían que memorizar la palabra de Dios, tenerla en su corazón para repetírsela a sus hijos y repetírselas de forma continua, estando en la casa, andando por el camino, al acostarse y cuando se levante. Es decir, la importancia de enseñarles a los hijos la palabra de Dios. Para eso tenían que conocerlas ellos y tenían que memorizarla ellos. Por lo tanto, fijaros que Dios nos dice nos dice que memorizamos la palabra, entre otras cosas, para enseñársela también a nuestros propios hijos cuando los tengamos. Mirad lo que dice en Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 4. Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 4 dice, ¿lo tenéis? Proverbios 3, del 1 al 4. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Es interesante que aquí nos dice el texto en el versículo 1, cuando Salomón está hablando directamente a uno de sus hijos, dice, no te olvides de mi ley, dice. No te olvides de mi ley. Para no olvidar la ley de Dios, hay que memorizar esa ley. Una de las carreras más importantes que hay y más significativas que hay es la carrera de Derecho. La carrera de Derecho son años y años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo mental y sobre todo de mucha memorización. Los abogados tienen que memorizar textos muy largos. Por su propio bien cuando se pongan ya como profesionales a trabajar. Sería terrible que un abogado especializado en algo se olvidara de algo que tiene que ver con su especialización. Aquí nos dice, al pueblo de Dios le está diciendo, no te olvides de mi ley, le dice Salomón, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Memorizamos la palabra, la interiorizamos y la guardamos en nuestro corazón. Y después dice, escríbelas en la tabla de tu corazón, que esté ahí realmente en tu corazón. Pero fijaros que está diciendo, no te olvides de mi ley. Y una de las maneras de no olvidar la palabra de Dios es sin duda memorizándolo. Y es muy importante que lo podamos hacer. Así que, ¿por qué memorizamos la palabra de Dios? Porque Dios nos dice que la memoricemos, porque hace bien a nuestra alma. En segundo lugar, no solamente memorizamos la palabra de Dios porque Él mismo lo manda, porque Él mismo nos lo dice, sino porque nuestro propio Jesús, nuestro Dios y Cristo, nuestro Señor, nos da ejemplo en eso. Venid conmigo a Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, que también lo vimos la semana pasada. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Y vamos a leerlo también. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, y dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo eso te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está,
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fijaros, hermano, que aquí encontramos cómo el diablo ataca en 3 ocasiones, tienta en 3 ocasiones a Jesús con la palabra, con lo cual significa que el diablo también conoce la palabra, aunque de nada le sirve. Y vemos cómo nuestro propio Jesús, la palabra encarnada, el verbo encarnado, el autor de la palabra, contesta también con la palabra. Es interesante que en el versículo 4 dice, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 8, en otras partes también, pero aquí está citando Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí Jesús no usa el texto entero, sino usa una parte del texto para hacer frente a esa tentación de Satanás, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y después, al cabo de los siglos, Jesús usa este texto para parar la tentación del diablo. Después encontramos en el versículo 7, dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso lo encontramos en Deuteronomio otra vez, capítulo 6, versículo 16. Capítulo 6, versículo 16, dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. No tentaréis a Jehová vuestro Dios. Y otra vez Jesús vuelve a usar la escritura para contrarrestar la tentación diabólica con la palabra de Dios en Deuteronomio. Y después dice en el versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y eso lo encontramos en el capítulo 6, Deuteronomio, versículo 13. Capítulo 6, versículo 13, que dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Así que fijaros que Jesús usa la palabra y Jesús usa para contrarrestar la ofensiva, la tentación que está produciendo, que quiere producir el diablo en su vida. Y Jesús lo dice. Claro, alguien puede decir, hombre, Jesús es el autor de la palabra. El Trino Dios conoce la palabra, efectivamente. Jesús conoce la palabra. Pero Jesús aquí está teniendo la palabra y no lo olvides que está en una faceta humana, está como hombre. Y como hombre, la palabra encarnada, aquel que se hizo hombre, está memorizando, está diciendo la palabra. Claro que él la sabe. Está memorizando la palabra y lo está expresando, lo está diciendo. Cuando los discípulos de Maús cuando él se presenta a los discípulos de Maús en el capítulo 24 de Lucas, si recordáis bien, aquellos 2 discípulos que están tristes porque su maestro ha muerto y no ha resucitado y están hechos polvo y Jesús aparece a ellos y está con ellos durante un rato en el camino, sabéis que Jesús empieza a enseñarle todo el Antiguo Testamento. Jesús empieza a decirle en la ley, en los profetas, en los salmos, empieza a decir todo lo que se estaba hablando de él, todo lo que se decía acerca de él. Y ahí no hay ningún texto, ningún pergamino, no hay ningún rollo, no hay ningún papiro, no hay absolutamente nada. Es Jesús quien le está diciendo de memoria a estos discípulos todo lo que el Antiguo Testamento hablaba de él, igual que aquí está hablando también, le está diciendo al diablo lo que la palabra de Dios le está enseñando. Si vais al capítulo 7, por ejemplo, del libro de los Hechos, veréis el discurso de Esteban, un discurso tremendo, la enseñanza de Esteban. Cuando Esteban termina de decir ese discurso, como recordáis, lo mataron a pedradas. Pero es un discurso donde Esteban hace un repaso a toda la historia de Israel, hace un repaso histórico apasionante. ¿Cómo lo hace Esteban? Porque ahí no tenía tampoco ningún documento a su alcance, lo hace memorizando. Él tenía en su memoria, tenía toda esa parte del Antiguo Testamento, toda esa parte de la palabra de Dios, y él lo dice. Y encontramos lo mismo en discursos de Pablo,
en discursos de Pedro. O sea, ellos conocían bien la palabra de Dios y la memorizaban las escrituras. Por lo tanto, ¿por qué memorizamos la palabra de Dios? Porque Dios lo manda. ¿Por qué memorizamos la palabra de Dios? Porque el propio Jesús nos da ejemplo. Y después vemos otros ejemplos también en otros hombres, en hombres de la Escritura, como puede ser Hechos 7. Y ahora me gustaría también que pudiéramos contestar a otra situación, otra pregunta. ¿Qué razones tenemos para memorizar la palabra de Dios? Debemos de memorizar la palabra de Dios porque Dios lo manda y porque Jesús nos da ejemplo. Pero también hay razones muy importantes para memorizar la palabra de Dios. Por ejemplo, lo que hemos visto en Mateo capítulo 4, para combatir los ataques del diablo. Todos somos objetos de ataques diabólicos, todos. No hay ni un solo creyente, y también no creyente, que no sean objetos de ataque diabólico. Los creyentes que viven con un pie aquí y con un pie en la iglesia, descuida que el diablo nunca le va a atacar. Los creyentes que están fríos, los creyentes que viven una vida carnal, los creyentes que son conflictivos y que no tienen una pasión por el Señor, no te preocupes que el diablo nunca le vas a atacar. Ahora, los creyentes que aman al Señor, los creyentes que viven en santidad, los creyentes que quieren realmente ser coherentes con su fe y aman al Señor, esos creyentes van a ser atacados. Esos creyentes van a ser, el diablo va a intentar por todos los medios que te apartes de Cristo, que no crezcas en Cristo, que cometas pecados, etc. Por eso es importante que cuando el diablo nos ataque, conozcamos la palabra de Dios como Jesús hizo, porque es una defensa. Y no solamente una defensa, sino también es un ataque directo al plan del enemigo para hacernos caer en pecado. Cuando combatimos contra el diablo, es bueno saber textos acerca de esa lucha espiritual y de quién es el diablo para, en el nombre de Jesús, pararlo. Y eso es bueno, que tengamos algunos versículos de memoria. También para no dudar nunca de nuestra salvación. Hay personas que dudan acerca de su salvación. Y es bueno que memoricemos algunos textos para darnos cuenta que la salvación no depende de mi estado de ánimo, ni siquiera de una duda puntual que pueda entrar. La salvación siempre depende del sacrificio de Cristo en la cruz por mí, cuando yo he creído en Él. Mira lo que dice en 1 Juan, capítulo 5, versículo 13. 1 Juan, capítulo 5, versículo 13, y dice así. 1 Juan, capítulo 5, versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Fijaros que dice para que sepáis. Y en los versículos 11 y 12, los versículos anteriores, dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es bueno que sepamos, que memoricemos la palabra de Dios, porque nos va a ayudar en esos momentos que quizás nos pueda venir a todo el mundo, en momentos puntuales. Nos puede venir la duda si estamos, si no estamos, si hemos creído, si no hemos creído, si estamos en el camino, si nos hemos despistado, si estamos desviados. Pues es bueno que memoricemos palabras que nos digan la certeza, la seguridad de que somos salvos, independientemente de que pasemos una mala racha, un momento complicado, una situación difícil, alguna duda, como he dicho antes. No, la palabra de Dios, la objetiva, no mi sentimiento ni mis emociones. La palabra de Dios, que es objetiva, me hace ver que el que realmente ha nacido de nuevo, el que ha creído de verdad, no perderá la salvación. Y es bueno que memoricemos esto para que nos dé seguridad. No solamente memorizamos la palabra de Dios para combatir los ataques del diablo o para no dudar nunca de nuestra salvación, sino también para ayudarnos cuando pecamos, porque pecamos. Mira lo que dice en 1 Juan también, capítulo 1, versículo 9. Dice, este es un texto también muy conocido, entre otros muchos. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A veces podemos decir, Señor, he pecado, he metido la pata, hay que ver lo que he hecho, no tenemos paz, nos sentimos mal, nos sentimos llenos de temor, de vergüenza, lloramos, incluso a veces cuando pecamos, una reacción muy humana que me he dado cuenta en muchas ocasiones es que dejamos de ir a la iglesia porque hemos pecado, nos sentimos tan mal, cuando la iglesia es un lugar de gracia. Cuando estamos enfermos vamos al médico. Cuando caemos en pecado, realmente cuando estamos ahí, el Señor se propicia a mí, Señor, he hecho esto, pero hay veces que nos sentimos mal y dejamos de ir a la iglesia en algo que debe ser todo lo contrario. Cuando me siento mal, voy al médico del alma. En mi casa, en mi tiempo, en mi lugar a solas con Dios, pero también en la iglesia, porque necesito también que Dios en su iglesia, a través de los hermanos, de la alabanza, de la predicación, etcétera, pues también hable a mi corazón. Por eso es importante que cuando cometemos pecado, no nos sintamos indefensos o con un corazón duro, sino que sabemos que somos perdonados, no en base a nuestro criterio, no en base a lo que somos, sino en base al perdón de Él, cuando nuestro arrepentimiento es sincero. Ojo, si nuestro arrepentimiento es la actuación de un actor, no. Pero cuando nuestro arrepentimiento es sincero, el Señor perdona nuestros pecados siempre. Y eso nos da seguridad de saber que, no importa cómo yo me sienta, mis pecados han sido perdonados cuando me he arrepentido de verdad. También, todos los efectos de las razones por las que memorizamos la palabra de Dios es porque nos ayuda cuando somos tentados también. No solamente cuando memorizamos la palabra de Dios ante la tentación, sino en mil cosas que pueden ocurrir en nuestra vida. La palabra de Dios nos ayuda para no caer en esa tentación. Dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice, este es otro texto que muchos creyentes saben, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿No te ha pasado eso a ti en ocasiones? ¿No te ha pasado que estás en una casa, de pronto la casa se cierran todas las puertas, se apagan todas las luces, te quedas en penumbra total, no ves nada y tú dices, ¿cuándo vais a ir de aquí? Y parece que te vas a quedar ahí siempre, sin luz, sin comida, sin nadie, sin puertas por las que salir, sin ventanas para que entre el sol, te quedas ahí solo. Pero sin embargo el Señor dice que eso al final no nos dejará ser tentados más de lo que podría existir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Y en esa casa que está totalmente oscura, que no sabes por dónde salir, que pasan los días y estás hecho polvo, de pronto, un día, cuando parece que no puedes más, ves una rendija de una puerta que estaba ahí, que nunca te había dado cuenta, y vas y empiezas a abrirla. Y empiezas a salir de esa habitación oscura. Pues eso es lo que hace la palabra de Dios. Estamos en un momento en el que estamos tentados de mil maneras, de mil formas, por nosotros mismos, nuestra carne, por el mundo, por la sociedad, por el diablo, por gente que tenemos alrededor. Nos van tentando y no podemos, situaciones, no podemos, y de pronto cuando parece que no podemos, que me voy a romper, que no puedo continuar, que no tengo fuerzas, que no sé cómo hacerlo, de pronto hay una puerta que se abre. Y el Señor nos ayuda a salir o a darnos fuerzas para continuar en nuestro caminar con Él. Por eso es bueno memorizar textos como estos que nos ayudan ante la tentación o para ayudarnos en tiempos difíciles. Para ayudarnos en tiempos difíciles, que muchas veces los creyentes pasamos por tiempos difíciles como todo el mundo, a veces más que la gente, casi siempre más que la gente. Pasamos por momentos difíciles porque tenemos que decir no a un montón de sitios, a un montón de cosas, a un montón de amigos, a un montón de tretas del diablo. Tenemos que pagar un precio por ser creyente. Los no creyentes no pagan ningún precio. Los creyentes pagamos un precio por vivir
en conformidad con la palabra de Dios. Y tenemos que memorizar en momentos difíciles los textos que nos ayuden a soportar. Por ejemplo, ese texto de Filipenses capítulo 4, versículo 13, que muchas veces se usa el contexto, no sabemos el contexto, pero aún sin saber el contexto es un versículo que nos ayuda. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo está hablando de eso, está hablando de la situación económica que está atravesando. Está diciendo, está dando las gracias a la iglesia de Filipos por la ayuda que le está dando económicamente, pero con la ayuda de Filipos, o si le dan ofrenda, él sigue adelante. Ahí económicamente él puede decir, con Cristo estoy, ahí Cristo me está ayudando y me fortalece. Pero ese mismo texto, aunque no tengamos la situación económica que tenía Pablo, lo podemos poner también, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y esa palabra de Dios nos ayuda en cualquier momento. Y podemos, en una situación económica, una situación de enfermedad, una situación de paro, una situación familiar, una situación de depresión, una situación de falta de amistades, una situación de soledad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese texto ha hecho tanto bien a tantos creyentes a través de desde hace 20 siglos. Ha hecho tanto bien. Por eso es importante que memoricemos textos como este que cuando en los momentos de crisis, en los momentos de problema, nos pueden ayudar a continuar, a sujetarnos, a agarrarnos a esos textos. Así que fijaros que estos son solamente algunos pequeños ejemplos de la importancia de memorizar la palabra para asuntos puntuales, concretos, que van a surgir en nuestra vida y que a veces no surge un punto, una situación concreta, a veces son muchas cosas que vienen a nuestra vida. Y es importante que sepamos lo que la palabra de Dios nos indica y nos enseña. Para eso hay que memorizarlo. Ahora bien, déjame decirte ahora algunos pasos para memorizar, que en un sentido creo que es lo más práctico que podemos hacer. Sabemos que tenemos que memorizar la palabra de Dios. No creo que haya ningún creyente que diga que no es importante. Otra cosa es que la realidad sea así. Otra cosa es que después, como tantas cosas que decimos, que después no lo ponemos en práctica. Pero no creo que haya ningún cliente que diga que no es importante memorizar la palabra de Dios. ¿Cómo podemos memorizarla? ¿Cómo podemos hacer para memorizar las escrituras? Pues en primer lugar, creo que es importante que tengamos voluntad. Si no hay voluntad de memorizar la palabra de Dios, nunca lo haremos. Nunca lo haremos. Tenemos que tener la capacidad de tener la voluntad de memorizar la palabra de Dios. Y déjame deciros que memorizar no es fácil. A veces pensamos que solamente memorizan lo que los estudiantes, por ejemplo, lo que he dicho antes acerca del derecho, o lo que están haciendo otras carreras, o personas que son muy inteligentes, que tienen gran capacidad de retención. Déjame decirte que no es fácil memorizar. No es fácil memorizar. Cuesta mucho memorizar. Por eso la memorización es como un músculo. Cuanto más memoriza, más te das cuenta que es más fácil. Vas memorizando y te vas dando cuenta que cada vez lo haces mejor, que cada vez es más fácil, que cada vez en menos tiempo lo vas memorizando, porque estás poniendo en práctica el músculo de la memoria en tu cerebro. Por eso es importante que tengamos la voluntad, aunque los primeros días, las primeras semanas, a lo mejor nos cueste mucho memorizar la palabra de Dios, pero tenemos que tener esa voluntad. Uno de los exámenes que eran, Miguel no sabéis que trabaja en Tucson, en los autobuses municipales en Sevilla, como tantos otros. Cuando él se presentó a los exámenes, una de las cosas que tenía que estudiar era todas las calles de Sevilla. Todas las calles de Sevilla. Yo no sé cuántas calles habrá en Sevilla, no le he preguntado, pero 10 no hay cientos y cientos de calles, miles de calles en Sevilla. ¿Cómo se memoriza? Porque claro, te lo dicen en Tucson porque un día estás en una línea, otro día estás en otra línea, otro día estás en otra línea y tienes que saber dónde tienen que parar los autobuses, las calles por las que tienen que ir, etc. Pues una de las cosas es memorizarte las calles de Sevilla. Es tremendo, ¿verdad? Memorizarte las calles de Sevilla.
Pues imagínate a una persona que nunca ha memorizado nada, que se presenta para un examen en TUSA y te dicen, tienes que memorizarte las calles de Sevilla. Si no, no entras a trabajar. También tienes que responder bien a las otras preguntas, evidentemente, a los otros cuestionarios. Pero tienes que, y ahora tú empiezas a memorizar las calles de Sevilla. Esta. Y un día, y otro día, y otro día, hasta que más o menos te puedes saber, yo no creo que todas, pero por lo menos te puedes saber una gran parte de las calles de Sevilla. Para eso hay que tener voluntad. Para eso hay que tener voluntad. Hay que tener voluntad, hay que saber, lo mismo que una persona, un trabajador, un estudiante se pone a estudiar temprano para sacar unas oposiciones o tal, y pues nosotros como clientes tenemos que tener la voluntad, si no es imposible, tener la voluntad de memorizar la palabra de Dios. En segundo lugar, otro ejemplo que te voy a dar, o sea, otro paso para ayudarte, si lo consideras oportuno, para memorizar la palabra de Dios es que leas el texto varias veces en voz alta y que lo escribas. Que leas el texto en voz alta varias veces, en la medida en que tú creas oportuno, para memorizarlo bien y escribirlo. De esta manera, cuando hacemos esto, cuando leemos el texto varias veces en voz alta y lo escribimos, de esta manera intervienen varias partes de los sentidos que tenemos. Al leer, ¿qué estás ejercitando? Los ojos. Estás leyendo y estás ejercitando los ojos. Al leer en voz alta, estás ejercitando la voz y el oído. Estás leyendo, memorizando en voz alta y estás ejercitando la voz y el oído. Y es importante que el oído vaya escuchando lo que estás memorizando, porque se te va a quedar más grabado. En tercer lugar, al escribirlo, ejercitas la capacidad de concentración. Tú escribes un versículo, estás memorizando un versículo y tú dices, lo voy a escribir. Y cuando tú estás escribiendo, estás concentrado en lo que vas a escribir. Por eso lo escribes. Por lo tanto, cuando queremos memorizar, es bueno que leamos el texto las veces que uno crea oportuno, unos más, otros menos, depende, y que podamos leer en voz alta y escribirlo, porque van a participar pues varias partes de los sentidos que tenemos que nos van a ayudar a memorizar mejor. Al leer, como te he dicho antes, ejercitamos los ojos, al leer en voz alta ejercitamos la voz y el oído, y cuando escribimos ejercitamos la capacidad de concentración. Y todo eso hace que se te quede más grabado en la memoria. Todo ese cúmulo de cosas hace que la memorización se te quede más grabado en la memoria. Otro clave, otro paso para que podamos memorizar la palabra de Dios es que uses o tarjetas o el móvil, por ejemplo. Cuando mi mujer y yo estábamos haciendo el curso de evangelismo explosivo, una de las cosas que se hizo durante esos meses del curso fue que teníamos que memorizar un montón de textos. Y teníamos unas tarjetitas y en las tarjetitas escribíamos el versículo que teníamos que memorizar, y eran varios a la semana. Entonces, o lo podías poner en el cuarto de baño, lo podías poner en el frigorífico, lo podías llevar contigo, lo podías llevar en el bolso, lo podías llevar en la camiseta, en un bolsillo, lo podías llevar, y en cualquier parte del autobús, andando, afeitándote, etcétera, pues podías leerlo. Hoy en día se puede seguir haciendo eso, pero también tenemos el móvil. También tenemos el móvil, con el móvil vamos hoy en día, todo el mundo lleva móvil, podemos ir lo mismo andando, en casa, en el sofá, podemos ir memorizando los versículos en cualquier sitio, en cualquier parte. Hombre, no vamos a memorizar un versículo conduciendo un coche, sino sí se puede memorizar en un semáforo. Mientras que tú estás en el semáforo, tú puedes coger tu tarjetita o tu móvil y durante los momentos que estás ahí sigues memorizando el versículo que quieres aprenderte. Pero lo que voy es que es fácil, no es complicado.
Aquel que tiene voluntad y que se da cuenta de los beneficios espirituales de memorizar la palabra, no es complicado. O bien coges una tarjetita que te lo compras en cualquier papelería y vas memorizando, o incluso alguna hoja, en un cuaderno, lo partes en 4 mitades y lo escribes y lo vas leyendo cada día, o el móvil, si te es más fácil también consultando los versículos, leyendo los versículos en el móvil. Así que repítelo constantemente a través de este tipo de cosas que te ayudarán a aprenderlo de forma consistente. Otra clave para memorizar es que te comprometas a decir el versículo a alguien. Dile tú a un familiar, a tu padre, a tu hijo, a tu cónyuge, a tu amigo, a alguien en la iglesia. Dile, yo me quiero aprender una serie de versículos. ¿Te importaría que te lo dijera a ti? Que tú, como un examen, comprométete a decir versículo delante de alguien de confianza para ti, alguien importante para ti. Eso te va a ayudar a ejercer tu voluntad y te va a ayudar a tener un sentido, digamos, de compromiso porque te has comprometido con alguien a decir el versículo. Y eso es importante porque el compromiso es vital. El compromiso es vital, el compromiso es importantísimo a la hora de memorizar la escritura. Y qué bueno es que alguien de tu confianza, alguien importante para ti, alguien que tú puedes confiar, tú puedas decir una vez a la semana, mira, pues este versículo o tal, o cada cierto tiempo ir repasando los versículos que te has aprendido de memoria. Creo que esto también te va a ayudar a la hora de poder memorizarlo bien. Te he dicho, para intentar ir recapacitando un poco, ¿por qué debemos de meditar la palabra de Dios? Debemos de meditar la palabra de Dios, de memorizar la palabra de Dios, porque Dios lo manda. Debemos de memorizar la palabra de Dios porque Jesús nos da ejemplo. Te he dicho que el mismo Jesús también venció el ataque diabólico con la palabra de Dios y el propio Jesús le enseñó a los discípulos de Maús todo lo que se enseñaba acerca de él en el Antiguo Testamento. Te he dicho también que Esteban, en el capítulo 7 de Hechos, que es uno de los capítulos más largos, hace un repaso de toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Te he dicho también algunas razones para memorizar la palabra de Dios, para combatir los ataques del diablo, para no dudar nunca de nuestra salvación, para ayudarnos cuando pecamos, para ayudarnos cuando somos tentados, para ayudarnos en tiempos difíciles, etcétera, 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 y todas las cosas que tú creas oportunas. Y te he dicho algunas claves, algunos pasos para memorizar. Ten voluntad. En segundo lugar, lee el texto varias veces en voz alta y escríbelo también. En tercer lugar, usa tarjeta y llévalo contigo o el móvil. Y en cuarto lugar, te he dicho que digas el versículo de memoria a alguien, que te comprometas a alguien que tenga tiempo para tú decirle cada semana o cada 15 días, le vas diciendo los versículos de memoria. En quinto lugar, antes de memorizar otro versículo, esto sí que es importante también. Antes de memorizar otro versículo, asegúrate que no has olvidado los anteriores. Asegúrate que no has olvidado. ¿De qué te sirve memorizar otro cuando el de ayer te has olvidado por completo? Más vale que ese versículo, ese texto, el pasaje, lo que tú estás memorizando, se te quede bien y cuando lo sepas bien, entonces empieza a memorizar otro. Pero memorizar uno habiendo olvidado el otro, en un sentido es pan para hoy y hambre para mañana. Por lo tanto, asegúrate que los que realmente has memorizado te lo sabes bien. Te lo sabes bien y una vez que lo sabes bien, entonces empieza a memorizarte otro. Para eso es bueno repasar. Para eso es bueno repasar cada cierto tiempo, ir repasando los versículos que vamos conociendo y diciéndolo en voz alta o escribiéndolo o diciéndolo a alguna persona, ir repasando versículos cada cierto tiempo. En todo ese tiempo, una de las cosas que como pastor, una de las
no sé cómo decir la palabra, de las quejas, podemos decirlo, ¿no? Una de las quejas que hay con el tema este de memorizar la palabra de Dios es, bueno, hay varias quejas, hay varios argumentos, digamos, para no memorizar la palabra de Dios. Pero fundamentalmente hay dos. La primera queja que yo he escuchado, lo he escuchado muchísimas veces, para no memorizar la palabra de Dios es que, lo que te he dicho antes, es que aprendo un versículo hoy y mañana se me olvida. Esa es una queja tremenda y se repite muchas veces. He memorizado, pastor, el versículo, pero resulta que mañana se me ha olvidado. ¿Y tú sabes por qué sucede esto generalmente? Pues esto sucede generalmente porque en realidad uno no lo ha memorizado. Esa es la verdad. A veces, como he dicho al principio, a veces en mi caso concreto, con otros maestros o en otras situaciones, te dice, bueno, para la semana que viene vamos a traer este versículo de memoria. O entre los jóvenes vamos a traer este versículo de memoria. O en la reunión de mujeres vamos a traer este versículo de memoria. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si la reunión es un miércoles o un viernes o un sábado, ese mismo día, a lo mejor una hora y pico antes o 2 horas antes de lo que era la reunión, nos acordamos y digo, ¡ay, me tengo que memorizar esto! Y lo memorizamos pero rápido, para salir un poquito del trance, para salir un poquito de esa situación. Claro, eso no es memorizar, eso es ir a la ligera e intentar salir lo mejor posible hay que estar agradecido, por lo menos el hombre, por lo menos la persona se esfuerza, aunque sea a última hora y 2 horas antes, se intenta memorizar, hay que estar agradecido también. Yo valoro el esfuerzo, Me valoro el esfuerzo de aquellas personas que intentan, aunque sean 2 o 3 horas antes, lo intento, pero claro, así nunca se va a aprender, porque eso es, como decimos, flor de un día. Enseguida se te va a olvidar. El momento en que tú ya estás en el culto y dices el versículo, si es que llega a decirlo, ya se te acabó porque tu mente ya desconecta. Tu mente desconecta porque ya parece que ha surgido de ese compromiso de memorizar. Y para memorizar, hermano, hay que tener tiempo y constancia. Ya está. Hay que tener tiempo y constancia, tiempo y constancia, tiempo y constancia. Igual que una persona que está haciendo unas oposiciones, igual que una persona que en su trabajo está estudiando para conseguir subir un poco en la escala en el trabajo. Tiempo y constancia, tiempo y constancia. Si no tenemos tiempo y constancia, al final no lo memorizamos. Se queda en la mente, pero no se aprende. Se queda ahí, llega un momento en que no ha habido tiempo y constancia, se diluye como azucarillo de azúcar en el agua, se diluye. Si tampoco repasamos, si no vamos diciendo, si no vamos repitiendo, la ley de la repetición, si no vamos repitiéndolo, pues al final no nos quedamos con el texto que queremos memorizar. Podemos decir que hemos memorizado bien el texto cuando el texto se hace uno con nosotros. Cuando el texto ya forma parte de nosotros, entonces es cuando lo hemos memorizado, cuando ya lo interiorizamos, lo sabemos, decimos, ¿qué dice Salmo 57, versículo 8? ¡Pum! Y enseguida te viene. ¿Qué dice Levítico 29, tal? ¡Pum! Enseguida se te viene. Cuando tú ya se te viene, cuando no es difícil, cuando ya lo tienes de tal manera que lo tienes en tu mente, entonces podemos decir que lo has memorizado. Cuando tú lo interiorizas, cuando tú realmente lo vives, cuando a ti ya se te viene a la mente de manera fácil. Así que uno de los argumentos que hay creyentes que emplean para decir que no memorizan es que lo hago y al día siguiente ya no me acuerdo. Para eso. Pues simplemente es que no se hace bien. Porque si uno memoriza bien, lo vas a recordar durante años y años. Y el Espíritu Santo te lo traerá en momentos puntuales en tu vida. El segundo argumento que he escuchado infinidad de veces y que me produce cierta risa, aunque no me río nunca cuando me lo dicen, es que no tengo tiempo para memorizar. No tengo tiempo para memorizar. ¿Cuántas veces habré escuchado esto? No tengo tiempo para memorizar. Y déjame decirte algo.
Al contrario que otras disciplinas, que otras cosas en nuestra vida, al contrario que otras actividades, memorizar no nos va a quitar tiempo. Al revés, memorizar no nos va a quitar tiempo porque podemos memorizar y repasar el versículo en la ducha, cuando fregamos, cuando paseamos, cuando estamos en el autobús, cuando nos afeitamos, cuando estamos parados esperando a alguien, cuando vamos en bicicleta, etcétera, 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 etcétera. No tienes que quitarle tiempo al sueño, no tienes que quitarle tiempo al trabajo, no tienes que quitarle tiempo a la familia, no tienes que quitarle tiempo a la iglesia, porque puedes memorizarlo de cualquier manera, en cualquier sitio, de cualquier manera. No te va a quitar nada, al revés, porque es la labor de la repetición en momentos que tú no tienes nada que hacer, como ir en bicicleta tranquilamente, como pasear tranquilamente, como cuando te estás duchando y tienes una tarjetita, o en el móvil y te estás afeitando y lo estás viendo, o en la ducha, te estás duchando y estás memorizando el versículo, o fregando o preparando la comida, y en vez de estar escuchando pues a alguien o una cantante o lo que sea, pues está memorizando. ¿De dónde te quitan el tiempo? ¿De dónde? Por lo tanto, es importante que podamos contestar esta pregunta que no tengo tiempo de memorizar. Es una gran mentira. Claro que hay tiempo de memorizar. Por supuesto que hay tiempo de memorizar. No te va a quitar nada de ninguna otra cosa. Y lo último que te quiero decir, otra clave para memorizar la palabra de Dios, es persiste. Persiste. Sé perseverante a la hora de memorizar la palabra de Dios. No te des por vencido al mínimo, a los pocos minutos, a las 2 horas, ni a los 2 días. No te desanimes y sigue y sigue y sigue memorizando la palabra de Dios. Déjame hacerte algunas preguntas. Por ejemplo, ¿tú sabes el número de tu móvil? ¿A que sí? Bueno, puede haber alguien que no sabe el número de su móvil. Yo durante mucho tiempo no lo sabía, la verdad. Estas cosas que te dices tú, es que como yo no me llamo a mí mismo, pues, pero normalmente la gente sabe el número de su móvil. Y no solamente esto, la gente también muchas veces sabe el número de su fijo, el móvil y su fijo. A veces también saben el número del móvil de sus hijos. Mi mujer, por ejemplo, sabe su móvil, sabe el mío, sabe el de mis hijas, y mi mujer que es un portento. Eh, eh, si tú sabes el móvil de tu móvil, el móvil del fijo, el móvil de tu familia, pues es una cosa muy interesante. ¿Tú sabes tu DNI? ¿Tú te has memorizado tu DNI? ¿Tú sabes cuál es tu DNI? Esa es otra pregunta. ¿Sabes cuál es tu DNI? ¿Lo dices de memoria? ¿Sabes tu contraseña para entrar en el ordenador? Lo tienes de memoria, a no ser que lo tengas escrito en alguna parte. Pero sí, normalmente sabemos de memoria la contraseña para entrar en el ordenador o para entrar en alguna clave o en algunas cosas que tienen que ver con documentos, etc. ¿Sabes la matrícula de tu coche? ¿Tú sabes la matrícula de tu coche? Aunque tienes memorizada la matrícula de tu coche. Otra pregunta es, ¿sabes el número de la Seguridad Social? Hay personas que no saben el número de la Seguridad Social y lo tienen escrito, pero otras personas lo tienen de memoria, lo saben el número de la Seguridad Social. Estas cosas que te estoy diciendo parecen tontas y parece que no tienen mucha importancia. Pero si sabes el número de tu móvil, si sabes el número de móvil incluso de alguien de tu familia, si sabes tu DNI, si sabes la contraseña para entrar al ordenador, si sabes la matrícula de tu coche, si sabes el número de la Seguridad Social, no me digas que no tienes capacidad para memorizar. No me digas que no tienes capacidad, porque todas esas cosas son de memoria. Todo eso que estoy diciendo, más 1000 ejemplos más, son de la memoria. A mí, algunas veces cuando hay personas que te dicen, yo no puedo memorizar, y se saben todas las canciones de su cantante preferido. Yo no puedo memorizar, y se saben todas las alineaciones de su equipo de fútbol preferido. Yo no puedo memorizar, y se sabe un montón de cosas de literatura o de cosas que
que tienen ahí. Cuando tenemos prioridades, ponemos el corazón en esas prioridades, porque es lo que nos demanda el corazón y lo que nos apasiona, lo hacemos. La memorización también tendría que apasionarnos. Y no me digas que eres torpe o que no puedes hacerlo cuando sabes tu móvil, el móvil de tu cónyuge, el DNI, el carnet, son cosas fáciles. Pues con la memorización pasa exactamente lo mismo. Si tú sabes todo eso, puedes aprender, puedes memorizar y persiste y no te desanimes. Persiste y no te desanimes. Y como te he dicho al principio, la memorización es usar un músculo. Cuanto menos memoricemos, menos memoria vamos a tener. No he descubierto el gallo de Morón, eso es así. Cuanto menos memoricemos, menos memoria vamos a tener. Cuanto más memoricemos, cuanto más ejerzamos la musculatura de la memoria, más capacidad de memorizar tendremos. Así que, hermanos y hermanas, hoy lo que he intentado, de forma muy práctica, espero, lo que he intentado es ayudarte y ayudarme a mí mismo también a que sigamos persistiendo en la memorización de la palabra de Dios. Porque los efectos espirituales que vamos a tener son muy importantes, y merece la pena memorizar la palabra de Dios. No te estoy diciendo que memorices libros enteros. No te estoy diciendo que memorices cada día un texto, una porción. No, te estoy diciendo que memorices la palabra de Dios a tu aire, con tu personalidad. Lo que estoy diciendo es que memorices un versículo a la semana, a cada cierto tiempo, pero que lo hagas. Hay personas que tienen una capacidad, a lo mejor que pueden memorizar pues cada día un versículo y se lo van a quedar, y otros que a lo mejor para memorizar ese versículo tardan 15 días. Lo importante es que dependiendo de cómo tú seas, que memorices la palabra y que no te canses, porque lo que te va a beneficiar es mayor que tu cansancio o lo que tú crees que no tienes la capacidad de poder hacerlo. Así que, hermanos y hermanas, hoy hemos estado hablando de la importancia de memorizar la palabra de Dios y espero que de alguna forma todo esto te rete. Me conformo con eso, con que te rete y tú digas, a partir de ahora voy a memorizar la palabra de Dios. Con estas pautas que te he marcado o con otras que tú puedas tener. Pero lo importante es que dediques tiempo a memorizar la palabra de Dios, que va a ser de bendición para tu vida. Bueno, familia, pues bendiciones. Nos vemos el domingo por la mañana a las 11:30 en Utrera y por la tarde nos vemos a las 7 en Nueva Vida, en los dos sitios con la fresquita. Pues muchas bendiciones, que Dios os bendiga. Hasta el domingo, familia.